Bien, señores, dicen que a enfermedades difíciles, médicos especialistas. Decíamos al principio que no es la peor situación que estamos atravesando, sino que es una situación en que hay muchos elementos que complican bastante, no solamente el país, sino también entender todas estas cosas. Decíamos que por lo menos la revista lo que ha hecho es buscar asistencia del doctor Castillo, de José Israel Cuello, de Peterrero, de Michelle, que cada uno pues nos traten algunos temas con invitados que pueden ser abogados expertos, como es el caso de ahora, que tenemos a alguien que nos puede hablar de 2 o 3 experiencias que ha tenido. No en todo, pero por lo menos en algunos de los señalamientos que hiciéramos. Por ejemplo, la función de una procuradora en este momento es un pequeño gobierno, porque si tú tomas todo lo que se ha dicho que tiene a su cargo la señora Procuradora General de la República y sus ayudantes, tiene que además de las cosas propias del Ministerio Público, tiene las cárceles y la administración de las cárceles, con construcción, supervisión y hasta alimentación de 24,000 reclusos. Acaban de hablar de que tiene que actuar en los casos en que han perdido la vida personas a manos de la policía. Ya eso es otro asunto. Ella mandó a investigar y a hacer autopsias. Por otra parte, a luchar contra la corrupción, que hasta ahora en 2 años tenemos una docena de casos, no pasan de 10 o 12, y todavía no hay una sola sentencia definitiva, porque se están preparando expedientes sólidos. También tenemos algo que no se ha dado a publicar, pero ya se sabe que hay una recuperación de activos negociando antes de acusarlo con sus próximos acusados. Es decir, tenemos esto, devuélvelo y dejamos eso así. Y parece que eso va bien, pero no sé cuál de las ayudantías es que está encargada de eso. También está una reforma constitucional para fijar la independencia del Ministerio Público, que existe, pero que quieren constitucionalizarlo. Y, de paso, darle una lección de vida y un castigo al ex procurador para que aprenda y sienta en su propia costilla las cosas que dicen que él le hacía a los detenidos. Es mucho para una sola persona. Adicional, tienes en el Congreso una supuesta reforma constitucional que no se sabe bien, porque me dicen que la agenda, después que se somete, se puede conocer cualquier cosa. Tenemos el Código Penal, tenemos extinción de dominio y tenemos la Ley de Ordenamiento Territorial, que es el tema principal que quisiéramos que nos hable. Doctor, ¿cómo usted ve la justicia? Mal. Una sola palabra. Con 3 letras. Lo que ocurre es que, mira, la justicia implica todo el espectro en donde la sociedad de manera civilizada resuelve los conflictos. Tantos aquellos que tienen que ver con la paz pública, es decir, toda la parte que tiene que ver con el ejercicio represivo del control de las conductas en la justicia penal. Y tiene que ver también con la solución de las controversias y conflictos de intereses de tipo comercial. Y tiene que ver con todas las controversias particulares que son propias de los ciudadanos. Conflictos entre ciudadanos que van desde una simple demanda en cobro de peso hasta un desalojo para un tema de alquiler, hasta un divorcio.
Entonces, ¿qué ocurre? Las estructuras judiciales van a dos velocidades. Una, la que plantea sus expectativas, y otra, la que realmente el material humano puede desempeñar. Repita eso, doctor. Dos velocidades. Dos velocidades. ¿Y quiénes conducen esos dos vehículos a velocidades diferentes? Una muy lenta y otra muy rápida. Mira, una está en la parte administrativa y otra propiamente en manos de los jueces. La administrativa tiene que ver con la mecánica burocrática de manejo de los expedientes. Vamos a poner un caso. Pero cuando llega a manos de los jueces. No, antes de que estén los expedientes en condiciones de ser fallados. Entonces yo voy a poner, para que la gente entienda, que a lo mejor lo que estoy diciendo no se entiende, dos ejemplos contrastantes con 25 años de diferencia para que se vea cómo funcionaba el sistema antes y ahora. Hace 25 o 30 años las computadoras no existían en los tribunales. Todo era manual. Usted iba, por ejemplo, a la presidencia de la sala civil del juzgado de primera instancia del Distrito Nacional, y había solamente 5 salas civiles. Hasta la quinta llegaba. Y estaba dividido en circunscripciones. Aquí en el distrito. Incluso hace 30 años, incluso no había una división de la provincia, del Gran Santo Domingo, en provincia y distrito, sino que era todo era el Distrito Nacional. Y había por esas divisiones territoriales las demarcaciones que tenían mayor concentración de personas, pero por los niveles económicos menos conflictos civiles y comerciales, y luego tú tenías otras áreas que eran sumamente amplias, que concentraban al mismo tiempo, aunque con menos gente, más intereses. Y había una distribución poco equilibrada de los litigios. Estoy poniendo el caso de la justicia civil, porque es algo sobre lo cual usualmente no se habla, pero que afecta mucho a la sociedad, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista del desenvolvimiento de las relaciones sociales entre las personas. Entonces tú ibas con un expediente, vamos a suponer, una demanda en divorcio, te vas a divorciar de tu mujer, y tú ibas y tú enrolabas tu demanda de divorcio, tu emplazamiento, y una secretaria, dependiendo de dónde cayera el domicilio del demandado, te enrolaba en un libro y te ponía una fecha. Ese trámite duraba 5 minutos. 5, si había mucha gente en la Secretaría del Tribunal. Porque sencillamente se limitaba a recibir el expediente, verificar el emplazamiento, asignarle un número, una macota grande, un libro récord, y decir, bueno, ok, fijación de audiencia para tal día. Y ahí mismo te lo decía, tú te ibas, 5 minutos. Y aunque hay el triple de población, quizás de 30 años aquí, o de casos, tenemos unas cosas ahora que le llamamos computadora o sistemas, sistemas de informática que están supuestas a facilitar. Ya las computadoras hacen. ¿Y quién digita en una máquina mecánica? Todo es computadora. Usted puede montar modelos y digitalizar y sistematizar muchísimos procedimientos. Bien, usted ahora para solicitar una fijación de audiencia pasa días. Usted sabe lo que es un desglose de expediente. Un desglose de expediente, después que usted termina un caso, tiene que retirar los documentos de ese expediente que usted depositó con un inventario para que el tribunal se lo devuelva, porque usted va para otra jurisdicción, por ejemplo, si hubo un recurso. Un desglose en la Suprema Corte de Justicia dura hasta 3 meses. ¿Y por qué usted ahora se ha quedado calladito? Ustedes como que no lo creen, ¿verdad? Pero con un sistema de informática y se yo supone te estoy que diciendo con que hay dos todo para velocidades. hacerlo más ágil, ahora dura más. No, ahora es imposible. Y que le llame cualquier abogado a desmentirme. Nadie lo va a llamar porque eso es así. Y con la misma prontitud con que se resolvía en 5 minutos, también se conocían los casos de forma es que vuelvo y te repito, la inmediatez del contacto con el proceso estaba menos revestido de esa burocracia que el sistema informático, lo que ha venido increíble y paradójicamente. El problema no es el sistema informático, es a complicar. Los secretarios de los tribunales era gente que tenían 20 y 30 años ahí, conocían el procedimiento. Actualmente tú llegas a cualquier secretario de tribunal y lo que están una serie de jovencitos o jovencitas
que no tienen ni la menor idea de lo que el abogado va a gestionar ahí. Pero saben manejar la computadora. Sí, pero de una manera totalmente ineficiente, Doctor, porque nada funciona. Antes de que usted siga, pide una certificación. antes a de los que usted tribunales, siga, para que tú veas. no estamos reivindicando el pasado, sino comparando. Comparándolo. Dígame una cosa, ¿por qué yo he visto que aunque es diferente, yo veo en la calle Abreu, esquina Barahona, juzgado de qué sé yo qué? Veo en la José García, primer juzgado. Veo en la avenida Duarte, esquina el Víctor Livio Cedeño, juzgado. Los juzgados de paz siguen igual. Sí, pero del mismo modo. A ver, la jurisdicción de juzgado de paz en materia civil ha devenido casi en... ¿Qué se conoce ahí? Bueno, demandas civiles hasta un monto muy, muy pequeño que por efecto de la devaluación o de la pérdida del valor del dinero ha venido ya casi en irrisorio. Litigios civiles Los no se ven problemas casi. laborales van ahí. En la jurisdicción especializada de materia laboral. No en los juzgados de paz. Y obviamente también la desconcentración de muchas, por ejemplo, aumentando la competencia civil, qué sé yo, a 200,000 pesos, a 1,000,000 de pesos, a los juzgados de paz, para demandas en cobro de pesos, o sea... Bien, eso es la función del juzgado de paz. Demandas en donde la reclamación económica fuera un poquito mayor, quizás desconcentraría algo el exceso de trabajo. Depende del monto. En la Doctor, sala otra civil. pregunta. Es Yo una solución. recuerdo que cuando un fiscal del distrito terminaba una investigación, entonces lo mandaba a un juez. Y había una persona en el Palacio de Justicia que asignaba los tribunales. ¿Eso existe ahora? Ahora lo hacen los jueces, ¿Quién? los jueces coordinadores. Es un sistema aleatorio. ¿Qué es eso? Bueno, como eso era fuente de corrupción, porque por ejemplo, para que el expediente no fuera donde... Llévenmelo a tal... Sí. Para que no vaya donde Severino, para hablar de jueces que son casi ya anecdóticos, ¿verdad? Para que no vayas donde Severino, o donde Conchita, o donde Castillo Pantaleón, sino que vaya tal juzgado. Pues entonces eso se gestionaba de que no fuera apoderado en esa sala en donde había jueces que eran muy rígidos. Ahora lo hacen los jueces. Y ahora el sistema es automático, aunque hay cierta intervención de siempre la mano humana. El que controla y pincha los botones siempre controla. Ok, antes un embargo tenía que ordenarlo un juez. Ahora resulta que un alguacil y un policía pueden embargar algo. No. Ahora mismo también hubo una ley, es que el derecho ha cambiado mucho. Hay una ley, esa fue un proyecto que sometió originalmente, creo que Vinicito, terminó convirtiéndose en ley, que para el uso de la fuerza pública debe de contarse con una autorización especial. O sea, se agregó un trámite más del Ministerio Público en ciertas materias. Entonces tiene que haber la presencia o autorización de un oficio por el Ministerio Público. Bien. Los Doctor, alguaciles no pueden ir con un tropel de gente Doctor, a hacer Que ya el alguacil no lo puede hacer solo, un alguacil no puede... En el caso de los incluso en los bancos, hay una ley ahí que fue declarada inconstitucional por partes en los embargos retentivos en los bancos con la presencia de un notario. Y todo eso al final de cuentas lo que ha hecho es también, en búsqueda de llenar de formalidades que garanticen una mayor corrección del procedimiento y evitar tropelías y travesuras, pues agregar mayores complejidades a la justicia. Y entonces los procesos civiles se han eternizado. Doctor. Y los penales también. Bien. Doctor, hay una ley que se llama, que tengo conocimiento, Ley de Ordenamiento Territorial. Nosotros entendemos que eso era justamente ordenamiento territorial. ¿Cuáles son los parques que no se deben tocar? ¿Cuáles son los lugares en donde no puede ir un negocio, una clínica al lado de un lugar de peligro o un lugar que no sea similar a ese? En fin, ordenar el territorio. Sí. Ahora, se dice, pero no lo he visto, quizá usted, que con el grupo de la gente que estudian los temas haitianos, a lo mejor ha visto algo, de que ordenamiento territorial incluye el que los guetos haitianos tengan autonomía relativa. Es decir, que por ejemplo en Verón, que hay una cantidad de haitianos que trabajan en el sector turístico, puedan
ellos tener sus autoridades internas. ¿Usted ha visto algo de eso? No, el proyecto. Mira, es importante que la gente sepa, porque hay muchas versiones que corren en las redes sociales. Hay unos audios por ahí que uno no sabe de la voz de quién es, pero estoy seguro que todos los hemos escuchado, en donde se alertan cosas sin más datos, porque uno no identifica quién es la voz, a quién corresponde la voz de quien hace esas denuncias, esas advertencias que son muy preocupantes. Sí, terribles. Pero lo que sí te puedo decir, o les puedo decir, es el tema de una ley, de la necesidad de una ley de ordenamiento territorial y uso de suelo, es importante por la siguiente razón. Muchas de los trámites para el tema de construcción depende de autoridades edilicias y hay mucha discrecionalidad. Y eso ha también sido la causa de un desarrollo urbano y manejo de los espacios de una manera caótica. No, doctor, pero también la ley, según contempla, dónde se puede hacer turismo, dónde se puede hacer minería, dónde se puede hacer agricultura, dónde hay que proteger. Como esa ley reforma totalmente la estructura nacional de nuestra geografía. Por las muchas competencias que hay. Por lo tanto, eso es un campo tan amplio que habría que ver exactamente de cuál de los proyectos que han cursado estamos hablando. Porque eso empezó en el año 2015. Luego, posteriormente, esos proyectos que fueron rebotándose de la Cámara de Diputados al Senado de la República y fueron perimiendo, finalmente terminaron en la gaveta con la renovación del Congreso hace un par de años. Pues dos iniciativas cursan actualmente de dos senadores. La del senador Ricardo de los Santos y la del senador Félix Bautista, con nombres muy parecidos, o sea, son para el tema del manejo del uso del suelo y de todo lo que tiene que ver con aspectos urbanísticos. Entonces uno no sabe si aquellos documentos que circularon, incluso muchísimas actividades que se hicieron con el CONEP, con todo lo que se abordaba como objetivo a resolver con esta ley, ha sido reformulado o le han sido agregados más elementos en los proyectos que cursan. Esos proyectos fueron apoderados a la misma comisión del Senado de la República que preside la senadora del distrito Farideh Raful. Su última revisión fue discusión de esa comisión especial que estudia los dos proyectos de ley el 28 de abril de este año. Pero el texto de los dos proyectos no ha sido suficientemente socializado. Yo mismo no leí. Yo duré 2 horas, en el día de ayer, por ejemplo, buscando el texto de los proyectos de ley para ver qué decían exactamente. Yo no lo encontré. A lo mejor no utilicé los parámetros de búsqueda suficientes, pero la verdad no apareció. Carlos, no apareció. Bueno. Y yo te invito a que lo hagas. No aparece. Entonces, eso da lugar a que las suposiciones caigan en todo lado. Desde que eso va a incluir la guetización de migrantes o mil cosas más. Entonces, ¿qué dicen exactamente esos proyectos? ¿Y cómo puede uno enterarse? Bueno, pues obviamente eso es responsabilidad de esa comisión, socializar ese tema para que la sociedad esté muy alerta, porque lo cierto es que el desorden del desarrollo urbano, falta de un esquema de desarrollo integral establece niveles de inequidad muy grandes en el territorio. Hay provincias muy pobres y hay ciudades que tienen un desarrollo vertical, como el caso del distrito, sin ningún control. Las salas capitulares se han convertido en tableros de manejo de toda cosa para cambiar la normativa de uso de suelo. Bueno, usted tiene una casa en el Julieta, doctor, usted sabe de lo que yo estoy hablando. ¿Sabe la lucha que ha tenido que librar el ensanche Julieta para que no le conviertan eso en otro Piantini, que no se puede ni caminar en ese vecindario? Un sector exquisito de la ciudad. Usted no puede prácticamente ni transitar por el desarrollo vertical. Eso es así, y con lo que implica la demanda de servicios de calidad, energético, agua y alcantarillado. Tiene los 2 permisos, obras públicas y ayuntamiento. Y ayuntamiento. Porque una torre tiene que tener los 2 permisos. Así es. Además de los de edificación.
que corresponden a la seguridad estructural, que corresponde a obras públicas. Entonces, lo que le quiero decir es que el proyecto de ley habrá que ver exactamente cómo va a terminar y cómo va a ser y debía ser socializado para despejar todo ese tipo de interrogantes que la sociedad tiene. Lo cierto es que entre ese tema y los muchos otros que usted señala, uno tiene la impresión de que son demasiadas bolas en el aire para la autoridad. Es decir, un presidente es como Con dos manos y muchas bolas. y muchas bolas que tiene que mantener sin que se le caiga ninguna. Sí. Demasiadas cosas. Usted sabe que también dentro de una política de promover e incentivar la inversión privada, el gobierno hace muchísimos esfuerzos, pero por un lado uno quisiera saber si actualmente dentro de este panorama de lo que es la justicia actualmente se puede hablar de una seguridad jurídica No, no para hay. inversionistas. No hay. No hay. Porque vuelvo y te repito, si tú tienes un tema de ralentización de los procedimientos por todas estas dificultades burocrático-administrativas que uno no alcanza a entender. Pues yo te dije, te comparé dos Sí. modelos, uno 25 años antes y actual. medieval y el de la época digital, y se supone que las cosas debían ir a la misma velocidad que las potencialidades del uso de la tecnología permite, pero no resulta así. Y luego tú tienes un tema de seguridad jurídica, tú tienes también la difusión de una filosofía judicial en donde el juez se entiende que su capacidad de interpretación le va más allá que el de la aplicación de la ley. Y tú tienes... La íntima convicción. No, íntima convicción no, es un nivel de discrecionalidad. Yo te voy a poner un ejemplo que Ok. está pasando ahora mismo, para que ustedes entiendan. Yo tuve un caso, que estoy esperando que la Suprema Corte de Justicia, que tiene semanas por dar una sentencia de ejecución del Tribunal Constitucional. Una persona fue acusada de homicidio. En el juicio de fondo se demuestra que la persona realmente el ilícito que le corresponde no es el homicidio, sino el de golpe y herida voluntaria que produce la muerte. Eso es el 309 del Código Penal, que fue modificado por la Ley 2497 y que dice, por una imprecisión del legislador, que la pena es de reclusión. Reclusión es el término penal que sustituyó los trabajos públicos. Con la nueva ley 224 sobre reforma penitenciaria, se eliminaron los trabajos públicos en el año 1984 y se pusieron reclusión. Hay dos clases, reclusión menor y reclusión mayor. Pero el máximo de la reclusión menor es 5 años. Al cambiarse el 309, que tiene una cantidad de situaciones que van con golpe y herida, que van hasta la muerte, lesiones permanentes y la más situación extrema es la muerte, el legislador solamente dijo reclusión. Eso generó en el año 1997, a partir de ahí, una ambigüedad, una inseguridad. Y había jueces que ponían reclusión mayor y otros reclusión menor. Pero hay 15 años de diferencia entre una cosa y otra. 15 años de diferencia. Porque ¿Y qué se hace con esos casos? En el 99 el legislador realizó unos ajustes y entre ellos estaba que donde el legislador hubiera establecido por un principio de interpretación pro hominem, es decir, más beneficioso al reo, donde se dijera reclusión, se entendía reclusión menor. Bueno, pues yo, en este caso, sí, claro, se precisó legislativamente que cuando no hubiera una definición de menor o mayor, en el caso de reclusión, se entendía reclusión Porque menor. beneficia al Porque imputado. beneficia al reo. Entonces, pero es una ley, la ley 4299. Bueno, de buenas a primeras los jueces empiezan a aplicar una interpretación extraña en la cual se pasan por las piedras esa ley y empezaron a condenar gente a 20 años por el 309, que era la antigua La reclusión pena, menor. a reclusión mayor, cuando el legislador había precisado eso. En nombre de la interpretación de la ley, se retrotraían a la ley del año 1984 y se pasaban las modificaciones posteriores. Bueno, tuve un caso que finalmente lo que planteaba la señora, pero aquí está en la Gaceta Oficial. Si esta persona es declarada culpable, usted no le puede poner una pena mayor que la que establece la ley. Bueno, cada vez que se ejercía un recurso de apelación o de casación, así como se queda esa cultura inerte y que no habla con respecto al argumento que planteamos, así mismo los jueces.
como como no se hubiera planteado que la ley existía y que en lo claro no cabe la interpretación. Si la ley es clara, usted no puede ponerse a interpretar que a usted le parece, porque eso es la inseguridad jurídica. Eso terminó en la Suprema Corte de Justicia. Y los jueces de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, que llegaron a conocer ese recurso de casación, que ya cambió esa conformación, terminaron también haciendo lo mismo, no decidiendo sobre el tema. Y obviamente, gracias a Dios, hay un Tribunal Constitucional y se recurrió. Para que eso llegara al Tribunal Constitucional, pasaron más de los 5 años, que es el máximo de la pena. Ay, Dios. Bien, el Tribunal Constitucional, lógicamente, cuando ve, solamente tiene que ver la Gaceta Oficial, pero es verdad, aquí hay una ley que especifica que el máximo de la pena son 5 años. Pero hay un lote de sentencias así, gente condenada por jueces a una pena mayor que la que establece la ley. Eso es el principio de legalidad. Pero cuando ellos fallen ahora, eso va a cambiar. Falló. Va a soltar muchísimo. Falló. Lo devuelve a la Suprema Corte de Justicia. Pero no lo ha fallado la Suprema. El hombre tiene hace rato pasado los 5 años. Y lograr que te den una sentencia, nada más por el trámite burocrático, ya lleva meses. Y esa sentencia ahora, cuando se la den a esa persona, podría cambiar, por ejemplo, ser jurisprudencia para cambiar. No lo es. Todos los que están presos por más de 5 años. Todo lo es. Todos los casos similares puede ser sometida a su revisión porque ha variado un criterio. De acuerdo al Código Procesal Penal, va a variar el criterio. Hay que ver la solución práctica que le va a dar a la Suprema, pues yo todavía no he visto la sentencia. No la han dado, se conoció una audiencia, pero no se sabe. Se tiene que limitar a ejecutar lo que ha mandado el Tribunal Constitucional. ¿Pero qué va a hacer? ¿Lo va a poner en libertad directamente? No se sabe. ¿Lo va a mandar donde un juez de ejecución de la pena y burocratizar aún más la puesta en libertad de un ciudadano que ya cumplió el máximo de la pena y su condición de retención en el sistema penitenciario? Es ilegal, lo que es una prisión ilegal. Doctor. Habrá que hacer un habeas corpus. ¿Qué juez va a conocer un habeas corpus en esas condiciones? O sea, lo que te quiero decir es que el nivel de inseguridad jurídica para algo tan claro como es que te apliquen el máximo de la pena prevista, que los abogados le dicen al juez, yo no quiero que me hagan un favor, ponle el máximo, son 5, pues ponle 5, ponle el máximo, pero no le ponga 15, 3 veces la pena. ¿Tú quieres ver inseguridad jurídica? Pregúntale, vete a los pasillos de cualquier palacio de justicia, sin cámara, porque a los abogados no les gusta tampoco malquistarse con los jueces, para que ellos te hablen. Tú tienes un divorcio por mutuo consentimiento, en donde las parejas ya se han separado y ya lo que quieren es sencillamente oficializar la disolución de un vínculo que simplemente es ficticio, legal, porque no se han divorciado. Y cuando los abogados someten sus acuerdos de estipulaciones y convenciones con miras al divorcio por mutuo consentimiento, tú tienes un juez buscándole cualquier periquito para rechazarlo. Cualquier periquito. Entonces tú te preguntas, bueno, pero ¿cuál es el objetivo de una cosa como esa? Te estoy hablando del día a día. Yo pudiera pasar un día completo dando una casuística en todas las materias. O sea, el nivel de inseguridad jurídica en el país es mucho. Eso no hay la menor duda. Es un tema complejo. Es un tema en el que muchas de las soluciones que se implementaron para resolver algunas de las deficiencias del sistema se convirtieron en causa de otro abanico de obstáculos. Por ejemplo, la designación de jueces, que antes estaba en manos de los senadores, se decía que era política. Bueno, se dejó en manos ahora de un consejo del Poder Judicial. Eso genera una corporativización. Pasa con el Ministerio Público también. Esas rigideces no permiten obviamente la renovación eficiente del sistema de justicia. Al final de cuentas, cuando tú ves, por ejemplo, el porcentaje de retraso o mora judicial, es altísimo. Es altísimo. Entonces, yo no tengo la panacea para la solución de eso, porque si no, no estuviera sentado aquí. Estuviera, a lo mejor, qué sé yo, viviendo en otra dimensión. Pero lo cierto es que la situación, las múltiples situaciones en los distintos escenarios, justicia civil, comercial, laboral, en materia penal, materia represiva, es demasiado compleja. Ahora mismo, yo no creo que haya ningún abogado 100% satisfecho o que diga que se superaron
muchas de las expectativas que se plantearon con muchas de esas reformas, cuyos frutos amargos estamos viendo hoy. No funcionó nada. Cristina. Doctor, en Colombia se dio un caso que fue el siguiente. Álvaro Uribe presentó una acusación contra un senador por difamación e injuria, porque ese senador acusó a Uribe de tener vínculos con los paramilitares. El caso fue a la Suprema Corte de Justicia porque Uribe era senador y tenía jurisdicción privilegiada. Resulta que en la Suprema Corte de Justicia la tortilla se volteó porque se determinó que Uribe había hecho unas maniobras para alterar pruebas. Y entonces la Suprema Corte de Justicia aprobó una apertura de juicio. Para él quitarse eso de encima, renunció a la senaduría, procurando que eso fuera a un tribunal de primera instancia, porque entendía que podía conseguir un ministerio público que le ayudara con la acusación. Y efectivamente así ocurrió. El Ministerio Público desechó todas las pruebas que había recopilado la Suprema Corte de Justicia y no presentó la acusación como se esperaba que ocurriera. El juez de primera instancia dijo, no, pero usted aquí ha obviado pruebas que recopiló la Suprema Corte de Justicia y ordenó recientemente un alugar, envió a juicio a Álvaro Uribe. Relación Ministerio Público y jueces. Eso ocurrió en Colombia, pero aquí acaba de ocurrir que en una provincia, creo que fue Montecristi o Dajabón, no recuerdo exactamente, un individuo, un barbero, que fue víctima de un allanamiento, algo así, dicen que le pusieron una droga ahí. Y entonces se entendía que en ese caso habían pruebas contundentes, pero el Ministerio Público decidió no presentar acusación en ese caso. Y el juez decidió, como no hubo acusación, decidió simple y llanamente descargar a todo el que estaba acusado en ese caso. Entonces la pregunta es, relación jueces-Ministerio Público, ¿cómo ocurre en República Dominicana? Porque uno ve como la tendencia de los jueces a complacer excesivamente al Ministerio Público, el ejemplo de las medidas de coerción. ¿Usted cómo enfoca esa situación? Bueno, recuerda que con la reforma constitucional del año 2010, en la búsqueda de equilibrar la participación de los poderes públicos en la designación de las altas cortes, porque había 2 representantes de la Suprema Corte de Justicia en el Consejo Nacional de la Magistratura, 2 de cada una de las cámaras del Congreso, y el presidente de la República, pues para equilibrar lo que se decidió fue agregar al Procurador General de la República. Esa es la razón por la cual en esa modificación constitucional el procurador pasa a formar parte del Consejo Nacional de la Magistratura. La razón política era para equilibrar la presencia del presidente de la República en un consejo y no ser arropado por los demás poderes del Estado. Eso fue para buscar la no repetición de una situación que se dio cuando la conformación del primer Consejo Nacional de la Magistratura, que el presidente Leonel Fernández estaba él solo y los otros 6. Y eso fue lo que dio lugar a una designación de una Suprema Corte de Justicia, que lo primero que hizo cuando llegó ahí, ante la ambigüedad del legislador, no. Ellos declararon inconstitucional la propia ley y se declararon vitalicio. ¿Ustedes se recuerdan de ese cuento? La interpretación de la ley de carrera judicial que anuló y declaró inconstitucional algunos de esos artículos y dijeron que los jueces de la Suprema Corte de Justicia eran vitalicios. ¿Ustedes no se recuerdan de eso? Que es el colmo de la prevaricación. Eso pasó aquí, lo que pasa es que los dominicanos siempre se nos olvidan las cosas. Y cómo la sociedad civil intervino en la conformación de ese poder judicial, que estaba concentrada la designación de los jueces en la Suprema Corte de Justicia, y luego vino esta segunda reforma y crearon el Consejo del Poder Judicial para desconcentrar y horizontalizar ese tema. Eso, producto de esa evolución en zancadas del sistema de justicia, tú tienes en la cabeza del Ministerio Público siendo un voto decisivo para la promoción a las altas cortes de los jueces,
que Entonces, en el escalafón judicial, oye lo que estoy diciendo, una parte en el proceso, tú eres el juez, tú eres imparcial, tienes acusado con su defensa y tienes el acusador, que es el Ministerio Público, y querellante si hay. Y el juez debe ser imparcial, no debe dejarse sugestionar por ninguna de las partes. Pero resulta que el acusador público depende jerárquicamente, aunque se diga que no, del que te puede a ti elevar como juez o promover a una de las altas cortes. Dime qué nivel de independencia judicial puede haber ahí. Y eso está generando un populismo penal. Los jueces están que nada más prisión, prisión, prisión y prisión. El porcentaje de preso preventivo por eso está en unos niveles que es tan alto que supera incluso todas las supuestas conquistas que se iban a tener con un código procesal garantista. ¿Me equivoco en algo? Doctor, cuando yo le pregunté cómo está la justicia, usted contestó mal. Mal. Yo tengo una serie de preguntas y la quiero, no en una palabra, pero en poco, porque son muchas. Primero, ¿los jueces están muy influenciados por los medios de comunicación? En todas partes del mundo. ¿Perdón? En todas partes del mundo. No solamente aquí. No, porque hay dos formas de ganar los pleitos. En base al derecho y en base a otras razones que son extrajurídicas, entre ellas los medios de comunicación. Es verdad que Aquí vale más una pulgada de juez que un kilómetro de abogado. que 10 kilómetros de abogado. Sí, usted se quedó corto. Doctor, ¿es necesario una reforma constitucional para consignar la independencia del Ministerio Público? Absolutamente innecesaria, porque solamente modificando la ley orgánica del Estatuto del Ministerio Público se resuelve la situación. O las Doctor, aspiraciones. ¿se puede incluir en una reforma constitucional algo que no se ha agendado previamente? Una vez, bueno, no, porque en principio, la ley que declara la necesidad de la reforma, que es un paso previo, debe identificar claramente cuáles son los textos con los cuales se piensa trabajar en una modificación constitucional. Sin embargo, una vez la Asamblea revisó la Constitución se instale, es soberana. Bien. Doctor, el Ministerio Público, la Procuraduría, se está asumiendo funciones que le tocan al fiscal del Distrito Nacional, a la fiscal del Distrito Nacional. O al menos en determinadas materias, tiene una gravitación tan fuerte que anula toda posibilidad, incluso racional, de resolver situaciones de conflicto. Por ejemplo, casos de violencia de género, como le llaman, Sí. de violencia contra la mujer. Mire, mejor trafique con droga y no que le pongan una querella a usted por haberle dado una galleta a una mujer. Esas tres cosas. Hoy te lo estoy diciendo, violencia de género. Juicio por liquidación, ¿cómo se llama? Por prestaciones a un haitiano. Y tu palabra contra la mía. ¿Vale la pena ir a la justicia? Lo ideal es que la mediación pero es que no hay espacios de mediación, que es algo que usted mencionó y que es crucial. Las personas tienen que hacer todo lo posible por no llegar a tribunales. Mira, la cantidad de situaciones que se dan en los casos, por ejemplo, que señalo, de violencia de género, es verdad, hay una situación multifactorial y que son muy mediatizados de casos de mujeres muertas a manos de hombres, exparejas. Y eso es multifactorial. Lo cierto es que toda esta política represiva y que es muy rígida en la búsqueda de preservar la integridad de las mujeres y evitar la violencia contra ellas, lo cierto es que si tú ves los índices, no parecen haber funcionado mucho, porque siguen habiendo muchos feminicidios. Es decir, si la solución que has implementado no produce el resultado deseado, algo no anduvo bien en el camino. Sin embargo, uno como abogado en ejercicio, sí te puedo decir que todos los casos que no tienen la necesidad de ese nivel de rigidez, no tienen escapatoria. Y por lo tanto, se judicializan. Y tú tienes los jueces que, como quieren complacer al Ministerio Público, tienes a una cantidad de casos en donde los niveles de severidad en el manejo del proceso judicial por parte de los jueces. Bien, doctor. Está creando un pánico. Doctor, a principio le pregunté si era posible que doña Miriam pudiera debiera asumir todos esos temas que se le han cargado. La Cámara de Cuentas, cuando tiene mucho trabajo,
tiene facultad legal para contratar una firma para un caso, ¿puede un procurador designar o contratar un procurador para un solo caso? Es decir, que se encargue, porque hasta ahora no hay ¿Fiscales especiales? un procurador especial. Bueno, sí, en cierta manera administrativamente pero lo puede las hacer. han especializado. Sí, se ha. Porque yo en veo la que todo es práctica Berenice, y ella no va a poder. Bueno, lo que atender. pasa es que tiene que ver con la concentración de poder y su monopolización por razones X, sin decir ningún juicio de valor de qué es lo que lo motiva. Pero sí hay una concentración de funciones. Y uno no alcanza a ver los muchos resultados. Vamos a poner, usted mencionó la Cámara de Cuentas. Señora, aquí una Cámara de Cuentas que es un órgano constitucional lo allanaron. ¿Usted no se acuerda que la Cámara de Cuentas de la República Dominicana fue allanada por el Ministerio Público? Sí. Bien, ¿qué ha pasado con eso? Fueron una gaveta directamente ellos. Pero ya yo vi, por lo menos, no sé ustedes, pero en los noticiarios, camiones de documentos que sacaron de ahí y con mucho alborozo. Es decir, aquí tenemos toneladas de pruebas. Doctor, si las cárceles, yo no he visto el resultado de si eso. le quitan las cárceles, la administración carcelaria a la Procuraduría, ¿a quién le tocaría eso? Habría que crear un organismo, porque habría que hacer modificaciones de tipo legal. ¿No sería Interior y Policía? Bueno, no, porque eso es un tema judicial, de ejecución de decisiones judiciales. Pero habría que ¿Usted modificar. apoyaría un Ministerio de Justicia? Que no sea el procurador ni sea la procurada, que no sea... En la práctica, recuérdate que el Ministerio Público depende, en su estructura superior, la cabeza, de la designación presidencial. Sí. Nosotros no hemos visto el proyecto de modificación constitucional, pero lo que se ha filtrado es que el proyecto lo único que viene a hacer es a prolongar en una inamovilidad el procurador, la cabeza de un poder judicial que va a ser nominada ¿por quién? Por el mismo presidente. Bien. Vaya con el modelo de despolitización que motiva que aparentemente lo motiva. mantendría en el Consejo de la Magistratura. No, lo que tú harías es prolongar el vínculo de dependencia por designación del Procurador General de la República por más tiempo, de manera que si tú sales del poder, ¿se entendió? No tengo que seguir explicando. Independientemente Te vacunas. de las acusaciones serias que le están formulando a Jean Adán Rodríguez, ¿usted no le llama la atención la forma que lo han tratado? Indudablemente. Lo que pasa es que, mira lo que ocurre. Hay determinado tipo de procesos que, con razón o sin ella, el imputado, el procesado, no las tiene todas consigo. Es decir, cuando tú le caes mal a todo el mundo, cualquier desapreciado puede ir y maltratarte, y la gente, lejos de condenar un acto de violencia gratuita, lo que hace es que lo celebra. Por ejemplo, y guardando las distancias, cuando dice la historia, que cuando Roma se quema en la era de Nerón, un emperador medio loco, él acusa de buenas a primeras a los que participaban en una secta que estaba minoritaria, religiosa, muy comprometida y que hasta ponía no la autoridad imperial como una deidad, sino al poder terrenal por debajo de la deidad, monoteísta, que eran los cristianos. Y entonces, bueno, la ciudad está quemada, a alguien hay que pegarle la culpa de eso, son los cristianos. Y cuando llevaban a los cristianos a las arenas del circo y les soltaban los leones, ¿ustedes creen que la gente horrorizada condenaba eso? La gente lo celebraba. ¿Usted quiere decir que él se lo Guardando buscó? las distancias entre una cosa y él se lo otra. buscó. Es que él tuvo un manejo de su gestión desafortunado, hasta en el manejo de su proyección como funcionario. Bien. ¿Entiende? Entonces, eso hace que, culpable o no culpable de lo que se le acuse, nadie sale a defenderlo. Ni yo. Yo simplemente me estoy limitando a estar señalando lo que pasa. Hoy no soy abogado de él. Digo, ¿por qué razón tengo yo que salir a defender a ese señor? Como a cualquier otro. Porque incluso si tú dices cualquier cosa a favor de ese señor, la gente dice, ese... Porque no hay una cosa, más Lo que estaban injusta. buscando era ver si se le quitaba un poco de carga a la Procuraduría.
Sí, pero recuérdate que mientras más carga, más poder. Y quiere el Ministerio Público que juega también a la creación de su propia figuración. Bien. Renunciar a eso. Doctor, la gente, este gobierno comenzó ofreciendo hacer justicia, pero ya va 2 años. ¿Usted piensa que en los 2 que le quedan pueda llegar a complacer un poquito a la gente que esperaban eso? Esos expedientes todavía están en investigación. ¿Cuántos de ellos están cursando con un auto de apertura a juicio y en un juicio de fondo que por la multiplicidad de acusaciones y la carga probatoria, que están hablando de miles de pruebas? Bien. ¿Cuánto tiempo van a durar esos jueces en primera instancia? Esos juicios en primera instancia. Bien. Más de 1 año y medio o 2. Doctor, el caso haitiano lo dejamos para después. Todo el mundo habrá notado y debe estar preguntando qué pasa. Lo dejamos ese caso. Lo dejamos para otro. Doctor Castillo Pantaleón, gracias por estar con nosotros. Señores, recibimos una nota de Manegonte. Si eso es cierto, y él ha recibido esa información de primera mano, nos informa que ha fallecido Carlos Aquino González. Carlos Aquino representa en el sector agropecuario una escuela del sector agropecuario y una escuela de ministros de agricultura. Esa figura ha pesado en los últimos 60 años en la cultura agropecuaria dominicana. De eso se va a hablar mucho y nos limitamos a leer la nota que nos envía Manegonte, que dice: nuestra solidaridad y profundo pésame a los familiares de don Carlos Aquino, antiguo secretario de Agricultura entre el 29 de diciembre del 72 y el 31 de julio del 75.